Vamos a ver. Sí, porque yo pensé que era lo de había que encontrar dilatación volumétrica, porque era el tema que estábamos viendo. En ese solo tenemos que encontrar la dilatación del tráfico. Pero esa ya te la da en la tablita. Te pide la lineaje y dice, "Ah, está anotada". Vaya. No, la tenés que convertir según lo de... Vaya, lo que vamos a ver esta semana son los multiplicadores de Lagrange, ¿verdad? Entonces la idea de esto es maximizar o minimizar funciones, ¿verdad? Vamos a ver, entonces esta es la idea, ¿verdad? Entonces la idea es que se pueden hacer con máximos y mínimos, pero esta técnica es un poco más sencilla. Vamos a ver, ya lo voy a quitar entonces. ¿Dónde están? Que ni los puedo ni ver. Creo que ya todo. Bueno, entonces, si alguien tiene alguna duda, solo se quita el mute, ¿verdad? Y pregunta. Vale, entonces la idea es, de los de multiplicadores de Lagrange, es que tienen dos funciones, ¿verdad? En varias variables. F de x, y z y g de x, y z. Entonces, ambas deben de ser derivables. Y que además el gradiente de la función g debe de ser 0 cuando lo igualamos a 0, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar los máximos y mínimos locales de estas funciones, o de esta función f, perdón, sujeta a esta restricción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se hace esta idea, ¿no? Tenemos el gradiente de la función f. Entonces, lo vamos a calcular igualando a una función, o a la función g, su gradiente multiplicado por una constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a encontrar primero los valores de esta constante para luego encontrar los valores de lambda, para luego encontrar los valores de x y y, donde se encuentra el máximo o el mínimo de la función, ¿no? Entonces, esa es la idea en sí de los multiplicadores de Lagrange, ¿verdad? Pero ¿cómo nos quedaría ya de manera heurística, ¿verdad? Entonces, es lo siguiente. Primero, tenemos una función f, que es esta función acá en este color sólido, ¿no? Entonces, en esta función me dan una restricción. Entonces, la restricción va a ser esta función en rojo, que cómo se va a llamar para nuestro caso. Lo que vamos a hacer es que la función esta de color sólido, vamos a ponerla en otro color, se va a llamar f. Y la restricción en rojo va a ser la g de x, como y, en las variables que necesitemos, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a introducir lambda, ¿verdad? Entonces lo definimos como una función de la siguiente manera, ¿no? Entonces, este de aquí es el lagrangiano. Ese es el lagrangiano de esta función. Tomamos el caso para dos variables. Va a ser igual a ¿quién? A la función f menos lambda por la función g, ¿verdad? Entonces luego de eso, en el paso 2 se encuentran los gradientes de cada una de estas, ¿no? Entonces el gradiente del lagrangiano y encontramos el gradiente de estas funciones. Entonces luego, lo que les decía, al igualarlo a 0, encontramos los puntos críticos de L o de lagrangiano, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vamos a ver si está el punto máximo o el mínimo, ¿verdad? Y así no lo ven de esta forma, pueden tomar la otra definición de este método, ¿no? Que es la misma, explicado ya con sus gradientes en cada punto, ¿no? O en cada dirección, perdón. Entonces observen otra vez que la misma idea, ¿no? Vamos a encontrar un máximo o mínimo de f con esta restricción. Entonces lo escribimos de esta forma y encontramos que la derivada en la dirección de x, ¿verdad? Luego la derivada en la dirección de y, que ¿quiénes son estos? ¿No? Este es el gradiente de f. El gradiente de f no es nada más que f de x en y más f de y en j, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le está diciendo aquí. Cada una de las componentes del gradiente y luego encuentran ya el máximo y mínimo despejando para los valores de x e y, ¿no? Entonces, esa es la idea de los multiplicadores de Lagrange. Vamos a ver el primer ejemplo. Observen que en los multiplicadores de Lagrange siempre viene una restricción, ¿verdad? Entonces, la restricción viene dada a ciertas curvas, ¿no? Ahí puede ser cualquier curva en que nosotros queramos aplicarnos el criterio de máximos o mínimos, ¿no? Para esa curva. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como ustedes observaban, era ver cuál función es la que vamos a maximizar y sobre cuál es la condición, ¿no? Entonces, esta f de x, y va a ser la que vamos a maximizar sujeto a esta restricción, ¿verdad? Entonces, la restricción es una elipse. Observen que vamos a tomar esta función x, y restringida a esta. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es lo siguiente. Utilizando esta técnica, utilizando esta, ¿verdad? Entonces, ustedes deciden cuál les conviene. Entonces, primero, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a calcular, podemos tener el lagrangiano, si quieren. Entonces, el lagrangiano de esta función va a ser igual a f menos lambda g de x, y, ¿verdad? Entonces luego, ¿cómo nos quedaría el lagrangiano? El lagrangiano nos queda xy menos lambda por la elipse, ¿verdad? Perdón, aquí. Así. Entonces luego calculamos los gradientes y nos queda el gradiente lagrangiano es igual al gradiente de esta función, ¿no? De f menos lambda por el gradiente de g. Entonces observen que vamos a calcular el gradiente para cada uno
de estos dos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos el gradiente? Bueno, si tenemos f de x, y esto es xy, ¿cuál sería su gradiente? El gradiente de f de xy viene dado por y en y más x en j, ¿verdad? Entonces, ahora sí tenemos la restricción g, que es x cuadrado sobre 8 más y cuadrado sobre 2 menos 1. Si calculamos el gradiente de g, esto es 2x en y más 2y sobre 2 en j, ¿verdad? Simplificamos y ¿qué nos queda? Aquí nos queda 4 y solo nos queda y. Entonces, esto nos quedaría un cuarto de x en y más y en j, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los dos gradientes calculados, el de f y tenemos el gradiente de g, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos decía la idea, ¿no?, de los multiplicadores de Lagrange? Bueno, tenemos este lagrangiano y entonces esto vale 0. ¿Qué hacemos luego? Luego hacemos el gradiente de f va a ser igual a lambda por el gradiente de g. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los igualamos, ¿verdad? Entonces, igualemos los gradientes. A ver qué sucede, ¿no? Entonces, al igualar los gradientes, nos quedaría lo siguiente, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí. Gradiente de f igual a lambda por el gradiente de g. Entonces, el gradiente de f es y en y más x en j, y eso va a ser igual a lambda x sobre 4 en y más lambda y en j, ¿verdad? Que hemos multiplicado el gradiente por s. Entonces, ¿qué hacemos luego? Bueno, recuerden que esto está en términos de componentes, ¿verdad? Entonces, igualamos las componentes. ¿Qué quiere decir eso? Que para las componentes en y, para y tenemos lo siguiente, ¿no? Y igual a lambda x sobre 4. Y para j, voy a ponerle aquí, para j, esto es x igual a lambda y. Entonces, ¿qué hacemos con esto, no? Bueno, recuerden que ahorita tenemos esta función y ¿qué vamos a encontrar? Nosotros debemos de encontrar los valores de x y los valores de y, ¿verdad? Pero además tenemos los valores de lambda. Entonces tomemos esta lambda de acá, vamos a poner la ecuación 1, entonces la vamos a sustituir en esta de acá para obtener el valor de y, ¿verdad? Entonces y es igual el valor de lambda que tenemos acá. ¿Quién sería lambda? Sería x sobre y. Vamos a ver qué nos sale. O hay otra forma más sencilla de sustituirlo, ¿no? Entonces, no, o sea, tomemos otra idea. Sale más fácil hacer esto.
despejemos el valor de x de aquí, ¿verdad? Entonces nos queda lambda sobre 4 por el valor de x es lambda por y. Y esto aquí es igual, bueno, lambda cuadrado por y sobre 4. Entonces observemos que tenemos esta ecuación. Tenemos y igual a lambda cuadrado por y sobre 4. Entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? Simplificar esa y solo tener el valor de lambda. Entonces lambda nos queda que es lambda cuadrado igual 4, y esto es, los valores de lambda son más o menos 2, ¿verdad? O sea, ahí tenemos los primeros valores para sustituir, ¿verdad? Luego, ¿qué hacemos? Bueno, después de encontrar estos valores de lambda de más o menos 2, vamos a tener los siguientes casos, ¿verdad? Observen que aquí nos quedó algo. ¿Qué sucede si, caso 1, qué sucede si y igual 0? Entonces, si y igual 0, x vale 0. Entonces, x igual 0, y observemos lo siguiente, ¿no? Que nos da el punto, obtenemos el punto 0, 0, ¿no? Entonces, pero aquí observen la figura. En la figura, el punto 0, 0 debería estar aquí, o está aquí. Pero como no está dentro de la elipse, ¿verdad? Entonces, por eso esto no sería un máximo o mínimo, ¿verdad? Entonces, vamos al caso 2. Y debería de ser diferente de 0, y los valores de lambda son más o menos 2. Entonces sustituimos en esta ecuación, en esta de x, aquí, voy a poner en otro color, en ecuación 1, los valores de lambda. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que x puede ser igual a más o menos 2y, ¿verdad? Porque recuerden que lambda tiene dos valores. Entonces, si x es más o menos 2y, al sustituir en la restricción, g de x, y igual 0, sustituyamos estos valores de x, ¿verdad? Démosle aquí ecuación 2, la ecuación 2. Y entonces nos queda lo siguiente, más o menos 2y al cuadrado sobre 8, y cuadrado sobre 2 igual a 1. Entonces, esto se convierte en 4y cuadrado más 4y cuadrado igual a 8, ¿verdad? Entonces, 8y cuadrado igual a 8, entonces quiere decir que los valores de y es igual a más
o -1. Aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, quiere decir que si ustedes observan, hola, ¿Puedo volver a explicar lo de los casos? vaya, en el caso este, entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Observa que esta es la ecuación, ¿verdad? Ya tomamos esta para encontrar los valores de lambda, ¿verdad? Entonces, esta es esa de aquí. Luego, teniendo los valores de lambda, tenemos que encontrar los valores de x y los valores de y, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles valores podrían ser máximos o mínimos dentro de ella, no? Entonces, uno de los que te sale para que se cumpla la igualdad es 0, ¿verdad? Entonces, te queda 0,0. Si y vale 0, x vale 0 y se cumple la igualdad. Pero observas que en la gráfica 0 no está dentro de o no toca la elipse, no está dentro de los valores de la elipse. Entonces, por eso no podemos tomar este valor. Esa es la. Entonces, solo vamos a tener otro despeje, ¿no? ¿Qué sucede si... Ajá, ajá. Ujú. No, no, en todas les tiene que decir qué figura. Ajá. Sí, porque sería muy difícil. O sea, siempre tienen que darles la restricción esa. Ujú. Va. Y entonces de ahí, al sustituir este y -1, les quedan estos extremos, ¿no? Entonces, estos extremos son los que quedan ahí. Y encuentran los extremos relativos de la función, ¿verdad? Vamos a ver. Déjenme ver. Déjenme ver que veo aquí un mensaje. Vaya, ¿alguna otra duda que tengan por el momento de eso? Ujú. Y al cuadrado, más 4y al cuadrado sobre 8, y lo igualaba a 0. Yo pensaba que al mandar el 0 al otro lado, lo mandaba No, porque es 1. eso es lo que me llama como el valor de 1. No, no, es 1. Acuérdate que una elipse es igualada a 1. Ujú. No es como pensé que lo había tomado aparte de lo que estaba sobre 8. Lo decía estaba aparte de 0. No, no. Ujú. A ver, ¿qué otra duda? Ujú. Bueno, agregarle algo aparte del tema, fuera del tema, preguntarle sobre el área de Real. Ajá. A las 9. Pero pide que nosotros nos estaban haciendo igualmente hacer laboratorio teórico, ingeniero de diseño de materiales, no, a la hora de la clase de él, de 8 días. De 8 a 50 días. Vale. Entonces, si puedes hacértelo antes o después, me escribís entonces para activártelo. Va, chivo. Yo también, bien, ¿Cuántos son? ahí en la Ah, va. plataforma acá, Sí.
Ah, pues mándenme un mensaje con los nombres de los tres o los que tengan ese problema en resistencia a materiales. Ujú. Buenos días. Licenciado, entonces, porque ahí en la plataforma dice que es a las 9:15, Ujú. pero vaya, usted está diciendo que a las 9, entonces va a ser a las 9, como 1:45 más, Ujú. o entre las 9 y 9:15 se puede entrar. No, sí, vos puedes entrar en ese horario. Vaya, ok, vaya, y la otra pregunta, señor licenciado, es que aquí menciona de que el material a leer en esta semana está en el archivo PDF llamado Expreso Repetible, Ujú. publicado el septiembre del 4 del 36. ¿Dónde está ese PDF? Ahí en la plataforma. Ahí está. Materiales, compañero. Ah, donde dice los materiales. Ujú. Vaya, bien, entonces muchas gracias por la información. Gracias. Vale. Vamos a ver. Entonces el lagrangiano nos queda 4xy menos lambda por la elipse, ¿verdad? Así. Entonces el segundo paso es calcular los gradientes, ¿verdad? Y esto es hacerlos cero. Entonces, ¿cuál es el gradiente de f? Vamos a poner aquí para que sigan. Va, entonces, ¿cuál es el gradiente de f? El gradiente de f hace lo siguiente, ¿no? Permítanme. Mm, Déjenme ver aquí. Hacer algo antes. Entonces, calculamos el gradiente de f. Y el gradiente de f no es nada más que 4y en y más 4x en j. Calculamos el gradiente de g. Y el gradiente de g es 2 lambda sobre 9 en x de y más lambda y sobre 8 en j. Entonces ahora multiplicamos por lambda todo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta igualdad. Entonces en esta igualdad, ¿qué nos queda? Nos queda 4 y en y más 4x en j igual a 2 novenos de lambda x en y más lambda y en j. Entonces igualamos, nos queda lo siguiente, ¿verdad? Igualando. Igualando esto. Entonces
nos va a quedar 4y igual 2 novenos de lambda x. Nos va a quedar 4x igual a lambda sobre 8 en y. Y nos va a quedar la restricción, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, para que lo vean de manera más ordenada, llámenlo a esto ecuación 1, ecuación 2 y la restricción, ¿verdad? Restricción. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, despejen de aquí, despejemos para lambda. Entonces, lambda es igual a 18 sobre x por y. Entonces tomamos este lambda y lo sustituimos en la ecuación 2. Entonces al sustituirlo en la ecuación 2, ¿qué nos queda? Nos queda 4x igual 18 sobre x por y. Entonces, ¿qué nos va a quedar? A ver, por y sobre 8. Entonces nos queda que, observen, esto está dividiendo, va a pasar a multiplicar, ¿verdad? Entonces nos quedó 4x cuadrado igual a mitad, simplificamos aquí 4 y 9, nos queda 9 cuartos de y al cuadrado. Entonces, simplificando para x, nos queda que x cuadrado es igual a 9 sobre 16 y cuadrado. Entonces, vamos a encontrar los valores, ¿verdad? Observen que cuál es como la otra técnica. Toman la 1, despejan para lambda, el primer paso. Luego lambda lo sustituyen en la segunda ecuación, este es el segundo, y obtenemos esto, ¿verdad? Al obtener esto, el tercer paso lo sustituyen en la restricción. Entonces al sustituirlo en la restricción, ¿qué nos va a quedar? Observen que esto es x cuadrado. Hola. En el caso de que en una de las dos, en una está más fácil y se puede tomar secciones. Sí, porque la idea es que tienen que mezclar esto, ¿verdad? Porque tienen la de... Ujú. ¿El caso de? No, esa sí. No, esta sí es de último, porque aquí tienen la de y, ¿verdad? F y G de que entonces sería en la dirección de y. Tienen esta en la dirección de j. Entonces primero toman una y sustituyen otra, ¿verdad? Porque primero, si se han fijado, siempre encuentro lambda, ¿verdad? Lambda primero. Entonces luego lo sustituyen en la otra y al final en la restricción. Ujú. Pero antes puede ser cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. O puedes tomar esta y esta, o esta en esta. Ahí como te parezca, ¿no? Si lo que vas más difícil o más fácil, ¿no? No, siempre tenés que encontrar lambda primero. Ujú. Sí. Entonces sustituyamos en la restricción a ver qué nos... Licenciado, y el valor de y no lo encontramos. No, ahorita la vamos a encontrar en la restricción. Ujú. Entonces mi restricción es x cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1, ¿verdad? Pero como habíamos dicho que x cuadrado
era igual a 9 sobre 16 y al cuadrado, ¿verdad? Entonces sustituyamos esto en la restricción. Entonces, ¿qué nos queda? 9 sobre 16 y al cuadrado por un noveno, ¿verdad? Que es el de esto. Más y al cuadrado sobre 16 igual a 1. Observemos que al simplificar todo, esto, o sea, con esto, hacemos la suma y serían 2 veces y cuadrado 16, ¿verdad? Igual a 1. Entonces esto es 2y cuadrado igual a 16. Entonces quiere decir que y cuadrado es igual a 8, ¿verdad? Al simplificar. Eso quiere decir que los valores de y es igual a más o menos serían 2 raíz de 2, ¿verdad? O raíz de 8, como ustedes quieran llamarle, ¿no? O más o menos raíz de 8. Así. Entonces, ahora ya tenemos los valores de y. ¿A dónde los vamos a sustituir? En esta, ¿verdad? Entonces, para esta diapositiva se sustituye primero en esto y luego se sustituye los valores encontrados en la restricción. La restricción. Lo sustituimos en la que utilizamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores nos quedan? Nos quedan x cuadrado igual a 9, 16 y al cuadrado. Entonces, x cuadrado es igual a 9 sobre 16 por raíz de 8 al cuadrado, ¿verdad? Entonces quiere decir que x cuadrado equivale, sacamos raíz cuadrada aquí y nos queda 9 medios, que esto es, equivale más o menos 3 sobre raíz de 2. Y aquí ya tenemos los valores de x, ¿verdad? Ya tenemos los valores de x, tenemos los valores de y. Entonces ahora encontrar los máximos o mínimos. ¿Y cómo hizo eso al final de la x cuadrada? Esto. Ajá. Bueno. Vamos. Tenés x cuadrado igual a 9 sobre 16 por 8, ¿verdad? Simplifiquemos. Mitad y mitad son 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que x cuadrado te queda 9 medios. Entonces, raíz y raíz, ¿verdad? Entonces te queda x cuadrado, perdón, x igual a raíz cúbica, perdón, raíz cuadrada de 9 es 3, ¿verdad? Y más y menos por la raíz cuadrada. Y abajo, como la raíz de 2 no es exacta, nos queda raíz de 2. Ok. Vale, entonces de ahí, para encontrar los máximos y mínimos, sustituimos en la función original, en f de x, y los valores de x e y, ¿verdad? Entonces, observamos que había una restricción al principio del ejercicio. Al principio del ejercicio nos decía que la x y la y debe ser positiva. Entonces el único punto donde ambas son positivas es esto. Entonces al evaluar en 4, 3 sobre raíz de 2 por 2 raíz de 2, y esto es igual a 24. Y ese es el valor máximo dentro de esta función. En el caso de que no nos diga que y son positivos y evaluamos los dos. Uh-huh.
Sí, ahí no, no serían 2 porque recuerden que tienen un más o menos raíz de 8 en y y tienen un más o menos raíz de 3 sobre raíz de 9 sobre 2, ¿verdad? Entonces aquí hay 4 combinaciones de 4. Entonces ese es el... Serían 4. Ujú. ¿Ah? No, pues sí, hice una base de datos de 50 ejercicios. Ahí es la suerte. No, Lito. No es que no es para asustarlo, la verdad. Así tengo la ventaja de que... ¿Mm? Menos más riesgo. No, pues sí. ¿Cuánto tiempo nos hemos llevado en hacer esto? Porque no subimos. 1 hora les voy a dar, pues. Ya voy a activar. Ajá. El link para adjuntar el archivo cuesta. No, hombre.